¿Sabías que la maldad y la estupidez forman una combinación letal que puede convertir la democracia en una trampa mortal? Las consecuencias sociales son devastadoras, incluyendo ruina, hambre, pérdida de libertades, represión, caos, violencia y muerte. En este video te mostraremos cómo este proceso destructivo comienza con individuos inconscientes, donde los más incompetentes crean un ciclo de decisiones mal informadas, donde la estupidez, definida como el daño que se hace a sí mismo y a los demás sin obtener ningún beneficio, se expande en silencio. Y cuando suficientes estúpidos se reúnen, se produce una parálisis colectiva que permite a los malvados prosperar. Descubre cómo este ciclo mortal de estupidez y maldad toma el control y cómo podemos romperlo antes de que sea demasiado tarde. Si ya te estás cuestionando cómo la maldad y la estupidez afectan a nuestras sociedades, suscríbete y dale like para no perderte más análisis reveladores como este. Y todo comienza entendiendo situaciones como esta. ¿Has visto alguna vez a una persona que ala una puerta claramente marcada con el letrero empuje y que a pesar de que la puerta no se abre, la persona sigue alando? Eso es una estupidez. Pero no te rías todavía. Lo que vamos a ver hoy te va a sorprender y hasta asustar. Quédate hasta el final porque necesitas saber cómo protegerte de esto. La estupidez es esa habilidad que todos tenemos de hacer tonterías sin darnos cuenta, como enviar un mensaje privado a la persona equivocada, buscar tus lentes cuando los tienes en la cabeza o tus llaves cuando las tienes en la mano. Aunque estos ejemplos te hagan sonreír, la estupidez no es algo trivial y tiene consecuencias importantes que verás en este video. Descubrirás 1. ¿Qué es la estupidez y cómo identificarla en otros y también en ti para protegerte de sus errores y evitar los tuyos? 2. ¿Cómo te afecta la estupidez de las personas cercanas de tu familia, amigos y colegas y cómo lidiar con ella para no perder la calma ni comprometer tus relaciones? Y 3. ¿Cómo perjudica la estupidez a la sociedad y por lo tanto a ti? Así podrás tomar decisiones más informadas de manera consciente y no dejarte manipular por lo que dice la mayoría. Porque si lo piensas, estas personas, las estúpidas, también votan. Tienes que saber que hay personas estúpidas y algunas de ellas no tienen remedio. Y hay estupideces que todos cometemos en algunas oportunidades, lo que no nos convierte en estúpidos. Pero no voy a hablar de las estupideces pequeñas, no. Hablaré de las grandes, las peligrosas, las que tienen consecuencias catastróficas para todos. Sí, la estupidez humana es infinita, tal como nos dice Einstein. Hay más estúpidos de los que te imaginas y puede ser más peligrosa que la maldad. Porque la maldad es consciente y tiene un propósito, por lo tanto es predecible. Y nos podemos proteger de ella como de los huracanes. Mientras que la estupidez humana es la falta de juicio y la incapacidad para razonar y tomar decisiones por cuenta propia de manera lógica y sensata. Las personas estúpidas, con sus comportamientos irracionales, se dañan a sí mismos y dañan a los demás. Un esquema perder-perder en toda regla. Perdemos todos. Aquí un ejemplo. El hijo mayor de una familia que se va de vacaciones decide sorprender a su papá. Y para ahorrar dinero en la cuenta de electricidad durante los días que estarían fuera de la casa, puso el termostato de la refrigeradora al nivel mínimo. Cuando regresaron, toda la comida estaba dañada y la casa tenía un olor insoportable. Todos perdieron, aunque la acción estúpida tenía una buena intención. La estupidez es no tener pensamiento crítico ni usar el sentido común, lo que puede ser especialmente peligroso, sobre todo cuando alguien tiene poder o influencia sobre los estúpidos.
porque eso hace que los problemas se hagan mucho más grandes y afecten a mucha gente. Así pasó en una empresa cuando un gerente general, que pensando en beneficiar a los colaboradores dándole tiempo para su vida personal y familiar, decidió, sin consultar, apagar las luces en la empresa a las 6 de la tarde y sacar a los colaboradores de la oficina para llegar a sus casas temprano. La medida trajo toda clase de críticas, indignación y problemas. Interrumpían reuniones porque ya eran las 6. Dejaban de contestar los teléfonos a los clientes porque se acercaba la hora de salir y se estresaban desde las 5:30 cuando tenían tareas sin terminar. Interpretaron la medida como una decisión abusiva orientada a ahorrar energía eléctrica en vez de pensar que era para su beneficio. Pero él no es un estúpido. Comete estupideces de vez en cuando que hacen daño. ¿Te has preguntado si en algunas oportunidades tú mismo podrías estar cayendo en la trampa de la estupidez sin darte cuenta? Aunque a veces, muchas veces, parece que el sentido común se fue de vacaciones. Y hacemos una pregunta inquietante. ¿La estupidez tiene algo que ver con la inteligencia? Déjanos saber en los comentarios qué piensas y por qué. Así aprenderemos todos. Quizás te sorprenda la respuesta. Y la respuesta es no. Entonces, ¿pueden algunas personas ser inteligentes y estúpidas al mismo tiempo? Te lo diré en un momento. Imagina que tienes el superpoder para reconocer a una persona estúpida. Y es un superpoder. Recuerda que la persona estúpida se daña a ella y daña a los demás. Es un peligro público. Y no exagero. Ese superpoder te daría una ventaja enorme porque sabrías cómo tratarla, gastarías menos tiempo y energía, no te sacaría de tus casillas, podrías mantener tu paz interior para continuar haciendo lo que quieres y tomar las decisiones que necesites, o sea, continuar tu camino sin problemas. Por eso, entender la estupidez humana y enfocarla con un toque de humor puede cambiar tu vida de manera sorprendente. Te ayudará a conocerte mejor, te protegerá de que te manipulen, mejorará tus relaciones y te evitará malos ratos. Reconocer la estupidez en otros y en ti mismo es como limpiar el parabrisas sucio de tu carro para que puedas ver claramente el camino y evitar accidentes. Piénsalo de esta manera. Si tu vida dependiera de una batería, cada vez que te relaciones con un estúpido, es como una aplicación innecesaria en tu computadora que consume energía en segundo plano. Y hay muchas aplicaciones de estas abiertas. Si cierras esas aplicaciones, tu batería, es decir, tu energía, duraría mucho más. Por lo tanto, necesitas reconocer e identificar a los estúpidos que son ladrones de tu energía. Hay muchos más estúpidos de los que te imaginas y aquí te lo vamos a demostrar. ¿Cuántas veces has sufrido por decisiones tontas de otros? La estupidez está en todas partes y entender cómo nos afecta es importante para evitar sus consecuencias. Te doy esta clave para identificar la estupidez que nos rodea. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que piensa que lo sabe todo, pero claramente no tiene idea de lo que está hablando? Y si esta persona toma decisiones que te afectan, te puedes imaginar el desastre. Lo irónico es que este fenómeno no es raro. Resulta que cuando sabemos poco sobre algo, tendemos a pensar que lo sabemos todo. Y no es solo tu cuñado en la cena de Navidad. Esto ha sido estudiado a profundidad y tiene un nombre: efecto Dunning-Kruger. Los estúpidos que saben un poco de algún tema se creen que son expertos y por el contrario, los inteligentes que comprenden las complejidades, se conocen a sí mismos y conocen el tema, suelen dudar de sus conocimientos y habilidades. Es como ese amigo chef que cocina delicioso, pero que siempre te pregunta si la sal está bien y si quedó sabroso, mientras que el que apenas sabe freír un huevo se cree el próximo chef de clase mundial, porque cuando más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Parecido a la frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Este desequilibrio entre estúpidos e inteligentes puede causar problemas serios.
La sobreconfianza de los menos capacitados que toman decisiones puede llevar a consecuencias desastrosas que afectan a todos. Mientras tanto, los más competentes pueden quedarse paralizados por la duda, perdiendo oportunidades y evitando decisiones importantes. Se llama síndrome del impostor. Es como si el mundo estuviera al revés. Los que menos saben más hablan y deciden, y los que más saben se callan. Como ves, se puede ser inteligente y cometer estupideces de vez en cuando y darse cuenta. Entonces, volviendo al tema, ¿qué hacer con los estúpidos? Primero, reconocer estos patrones en nosotros mismos y en los demás. Si sabes que tiendes a sobreestimar tus habilidades, tómate un momento para reflexionar y tal vez pedir una segunda opinión. Y si eres de los que siempre duda, confía un poco más en tu conocimiento. Al final, la clave está en conocernos a nosotros mismos, identificar los temas y ocasiones en las que nos sobreestimamos, estar abiertos a escuchar, evaluar nuestro conocimiento y permitirnos pensar que quizás hay más por aprender. Por otro lado, si eres el experto o conocedor, no permitas que las dudas te paralicen para tomar el riesgo y actuar. Imagina cómo será tu poder si puedes identificar estos comportamientos en tu entorno y actuar con mayor conciencia. Habrá menos problemas y mejores soluciones, y no solo mejorarás tus propias decisiones, sino que también podrás guiar mejor a los demás. Eso es un poder real, y también te preparará para la próxima vez que alguien presuma de sus habilidades o conocimiento, porque sabrás exactamente qué está pasando y el riesgo que corres. El sabio refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, aplica perfecto para las personas estúpidas. ¿Por qué la estupidez es tan peligrosa? El economista e historiador italiano Carlo Maria Cipolla clasificó a las personas en su interacción con otras en 4 grupos. Los estúpidos se perjudican a sí mismos y también a los demás en el esquema perder-perder. Los incautos o ingenuos se perjudican a sí mismos y benefician a los demás en el esquema perder-ganar. Los malvados se benefician a sí mismos y perjudican a los demás en el esquema ganar-perder. Y los inteligentes se benefician a sí mismos y también a los demás en el esquema ganar-ganar. Si comprendemos que las personas estúpidas complican la vida a los demás y a sí mismos sin obtener nada a cambio, debemos entender también las 5 leyes o reglas que enunció Cipolla. Primera, hay más personas estúpidas de lo que pensamos. Segunda, hay estúpidos visibles y estúpidos disfrazados. La estupidez no discrimina y cualquiera puede ser estúpido sin importar su inteligencia, educación, riqueza, raza, religión y otros. Tercera, la persona estúpida es alguien que causa daño sin obtener ningún beneficio o incluso perjudicándose a sí misma, como el tipo que al intentar molestar a su vecino termina quemando su propia casa. Increíble, sí, común. Desafortunadamente también. Cuarta, subestimamos el poder destructivo de los estúpidos hasta que tenemos que pagar las consecuencias del desastre. Imagina que estás en un barco y uno de los tripulantes hace agujeros en el casco porque piensa que así van a pescar más rápido. Ejemplo absurdo e ilustrativo. Quinta, las personas estúpidas son más peligrosas que los malvados. ¿Por qué? Porque al menos los malvados tienen un propósito y una lógica retorcida detrás de sus acciones. Los estúpidos, en cambio, son impredecibles, irracionales y sus acciones carecen de sentido. Es difícil protegerse de ellos y ya sabes que te roban tu energía. Y una pregunta para ti. Si yo soy capaz de enseñarte cómo protegerte de una persona estúpida y ya conoces lo peligrosa que puede ser aún sin querer, ¿estarías dispuesto a poner en práctica este aprendizaje? Si lo haces, serás parte de la solución en vez de ser parte del problema para no ser vulnerable. Cipolla nos da también 4 claves para protegernos. 1. Reconoce a estas personas y sus patrones de comportamiento. Recuerda que pierden ellos y nos hacen perder a todos.
En este punto, podemos relacionarlo con el efecto Dunning-Kruger del que hablábamos antes. Estas personas se sienten más capaces y conocedoras de lo que realmente son y toman decisiones sin considerar sus propias limitaciones o ignorancia. Y recuerda que ellos también votan. 2. Nunca subestimes su capacidad de causar problemas. Recuerda lo que dijo Einstein: la estupidez es infinita. 3. Mantén siempre una actitud crítica y reflexiva, incluso cuando todo parece estar en orden, y más cuando hay caos. En el caos, las decisiones impulsivas e irracionales son más frecuentes y se toman muchas decisiones estúpidas. Y 4. Sé consciente de que la estupidez puede estar en cualquier lugar y en cualquier persona, incluso en nosotros mismos. Sí, todos somos estúpidos a veces, algunos con mucha frecuencia, tal vez demasiada. Si aplicas estas 4 recomendaciones, el resultado será que tus decisiones serán más inteligentes y podrás protegerte del caos que los estúpidos pueden generar. Y más importante aún, crearás situaciones donde todos ganan, haciendo del mundo un lugar mejor. Pero ahora viene lo más importante. Mientras ocurren estas conductas y problemas en tu círculo cercano de familia, amigos y compañeros de trabajo, el impacto negativo de la estupidez se extiende y afecta a toda la sociedad. Perdemos todos irremediablemente. ¿Por qué? ¿Te das cuenta de que vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente sigue ciegamente a personas e ideas sin cuestionarlas? Dietrich Bonhoeffer era un valiente pastor que en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial se opuso a las atrocidades de los nazis. Tenía una visión muy clara sobre la estupidez desde una perspectiva moral y ética. Para él, la estupidez no era simplemente una falta de inteligencia, sino un defecto moral y social. Bonhoeffer creía que la verdadera raíz de muchos de nuestros problemas sociales pasados y actuales no era la maldad, sino la estupidez. Y esto es más peligroso de lo que parece. Observó cómo en muchas situaciones donde el poder tiene el control sobre los medios y manipula a las masas a través de la propaganda, la estupidez se contagia como un virus agresivo. Las personas se dejan arrastrar y dejan de razonar, de pensar por sí mismos, lo cual no solo es peligroso, sino extremadamente difícil de combatir. La lógica y el sentido común desaparecen. La mayoría cree y defiende cualquier cosa, por absurda que sea, y son capaces de permitir, justificar o ignorar cualquier atrocidad, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o como ocurre hoy en muchos países del mundo, donde las dictaduras abiertas o disfrazadas cometen crímenes contra la humanidad, como en Sudamérica, donde los dictadores caribeños llevaron a su país a la ruina, llegaron a gobernar gracias a las decisiones estúpidas de los votantes, y pretenden quedarse aunque pierdan las elecciones, les descubran los fraudes e implementen persecución, violencia y muerte. La estupidez lo permite y la maldad lo ejecuta. ¿Por qué pasa esto? Porque según Bonhoeffer, la estupidez es resistente a la razón y a los hechos. Las personas estúpidas no pueden ser convencidas mediante argumentos lógicos, datos o evidencia. ¿Has intentado alguna vez razonar con un fanático? ¿Cómo te fue? Si te ha pasado, sabes que no le importó cuántas pruebas llevaras, cuántos ejemplos, cuántos datos, cuánta información. Siempre encontró una manera de minimizarlas, descalificarlas, contrarrestarlas o simplemente ignorarlas. Es posible que comenzara a considerarte tonto, su enemigo o una mala persona. Los fanáticos son impenetrables e intransigentes, aunque lo que defiendan sea abierta y objetivamente falso, peligroso, inmoral y dañino para él y para todos. Este tipo de pensamiento estúpido es terrible. Es el resultado de la manipulación de las masas que siguen al mensajero, no evalúan el mensaje ni la coherencia y nunca cuestionan, obedecen órdenes, opinan lo mismo que la mayoría y hacen lo que hacen los demás. Como ocurrió en Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y como pasa con algunos gobiernos y países en la actualidad.
La estupidez es tan peligrosa porque es impredecible, carece de sentido, no usa la lógica ni la argumentación, lo que la hace mucho más difícil de manejar. Es como jugar un juego donde las reglas cambian constantemente y nadie sabe qué esperar. Ante tal confusión, lo más fácil para los estúpidos es obedecer, seguir a la mayoría, aunque los lleve al abismo. Y así se crea la estupidez colectiva. Poblaciones casi completas, manipuladas por la propaganda, desarraigadas de los principios y de su historia, dejan de usar el sentido común, siguen las directrices de la maldad sin pensar, con consecuencias fatales. La historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de estupidez. Bonhoeffer fue asesinado por los nazis en abril de 1945, poco antes del fin de la guerra. Los cómplices de esta tragedia fueron los estúpidos. Entonces, ¿cómo podemos combatir la estupidez? La respuesta no es sencilla, pero comienza con un acto de autoconocimiento, autoconciencia y liberación interna. Los dormidos y ciegos que actúan estúpidamente despertarán y se darán cuenta cuando llegue su momento, si es que llega, con sufrimiento. Pelearse con ellos, descalificarlos y tratar de convencerlos levanta más resistencia y oposición. A nivel individual debemos ser críticos y reflexivos, cuestionar lo que se nos dice y no dejarnos llevar por la corriente. La minoría despierta debe continuar denunciando las mentiras, las incongruencias, las promesas incumplidas, el deterioro de la situación y lo absurdo de los argumentos. Esto requiere coraje y disposición para asumir responsabilidades. Solo a través de este compromiso con la verdad y la responsabilidad podemos liberar nuestra mente de la estupidez. ¿Te imaginas un mundo donde la gente asume la responsabilidad de sus acciones y decisiones en lugar de seguir ciegamente a los demás? ¿Será posible un mundo sin estúpidos? Por el momento parece imposible, pero vale la pena soñarlo y construirlo, una persona por vez, comenzando por ti. Recuerda, la próxima vez que te encuentres en una situación donde la estupidez parece reinar, pregúntate, ¿estoy contribuyendo a este problema o estoy buscando una solución? La elección es tuya, el futuro está en tus manos. No tenemos palabras para agradecer a Dunning, Kruger, Chipola y Bonhoeffer el invaluable aporte para entender la situación actual de la estupidez humana y poderla explicar desde lo individual hasta lo social, en especial en este momento cuando los estúpidos empoderados en Occidente son mayoría y ellos también votan.